Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos. ¿Estuviste atento, atenta? ¿Recién llegaste? Bueno, aquí estamos. Vamos a repensar el mundo de la Cámara de Diputados. Como lo hacemos siempre, es muy interesante, no solamente los expositores. Lo que no entiendo y desconozco, no solo presto atención, sino le consulto a los que saben. Hoy a Guido Braslaski y a Pablo Varela. Compañeros, salute. Hola Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Día. ¿Cómo andamos? A ver, algunas líneas, algunos apuntes de lo que hemos escuchado en esta comisión de análisis y seguimiento de normas tributarias. Bueno, No, bueno, básicamente fue una comisión convocada por Martín Tetaz, por el diputado, interesante, sobre todo teniendo en cuenta que ayer se habló justamente de lavado de activos, Claro. o se modificó en realidad la ley de lavado de activos, así que hizo una comisión donde hubo varios expositores, varios expertos relacionados con la cuestión tributaria, con la cuestión de la recaudación. Claro. Me parece que hubo mucho foco en algunos impuestos, por ejemplo, ingresos brutos. Ahí escuchábamos al último expositor hablando de ingresos brutos como un impuesto distorsivo que genera Y sí. un mayor, un aumento del costo. El IVA, Y que obviamente tiene que ver- ¿Cuánto venimos remando? Así, Todos, lo subió Caballo, ¿no? De ¿No es 18 a cierto? Y de 21, lo más- de nunca lo más bajaron. insignificante hasta lo más importante, todos tributamos ahí. Sí, ahí obviamente la cuestión de los ingresos brutos se mete en las provincias y el consenso Claro, fiscal, es todo un y tema ese. porque Ese los es ingresos cierto. brutos no los cobra Nación, sino que los cobran las provincias, y las cajas provinciales obviamente Eso también yo no sufren. lo sabía. Ah, Sí. contame, ¿cómo es eso? Bueno, los impuestos nacionales, por ejemplo, IVA, ganancias, bienes personales, Eso esos va a la son- Caja Nación. eso es AFIP. Yo que, por ejemplo, tributo en la provincia de Buenos Aires, Ajá. ingresos brutos me los cobra la provincia de Buenos Aires. Está. Y así cada como- una de las... Y así cada una de las provincias, exactamente. bueno, en Son un momento los- se puso, si no me equivoco, el ejemplo de Dinamarca, Sí. donde hay una sola autoridad tributaria y no una autoridad central como es acá la FIP, más las 24 jurisdicciones, ¿no? Claro. Claro. Este, ¿Qué cosa descentralizar? poniendo ejemplos, ¿no? Es decir, quizás el denominador común de esta comisión fue que en la Argentina el tema tributario no está bien, ¿no? Hay No. un montón de críticas. Distorsivo lo dicen. Pese a las quejas que la gente tiene de Sí. los impuestos que paga, bueno, el tema distorsivo y todo, no se recauda bien, No. no se recauda bien tampoco, y se recauda siempre en el mismo grupo de personas, ¿no? Sí, Es exactamente. decir, se escucharon un montón de críticas y un montón de aportes constructivos para poder mejorar el tema tributario. Fue muy interesante, la verdad. Sí, la hubo un comisión. expositor, no sé si me llamó la atención, pero me llamó la atención, de alguna manera, que habló de que la baja de impuestos no necesariamente deriva en aumento de la recaudación. Digo esto porque muchas veces se escucha desde ciertos sectores de la política, incluso desde el que pertenece el propio Tetaz, que es el que convocó Claro. a la comisión, que bueno, que hay que bajar la carga tributaria para que quizás aumente la recaudación. Bueno, Y hablando uno- de la provincia, ese hombre fue la mano derecha de Scioli. Claro, de Arba, ¿no? Santiago Claro. Montoya estamos Montoya viendo fue el ahí que en la recaudó pantalla. durante la gestión Claro. Scioli Exactamente. Sí, como gobernador de la No, provincia. Quiso fueron jugar expositores de primer Todos de nivel, primer en la nivel. comisión. Primer nivel. Quiso jugar después un poco a la política, no recuerdo ahora si en la provincia o en la ciudad, pero bueno, eso es otro No, cantar. pero ahí Santiago. ese lugar estuvo durante la gestión de Scioli. Sí, eso es así. Exactamente, hasta el 2015. Bueno, interesante, digamos. Ahora probablemente esté a continuación una comisión de ¿A qué es lo Relaciones que Exteriores viene? y Culto. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es eso? Bueno, ahí podemos leerlo, ¿no? ¿Lo Ahí, leo? ¿Puedo leerlo? dale, por favor. Lo leemos dale. a punto a punto. Me Lo parece leemos punto a punto. bárbaro. Minuto más, minuto menos debiera comenzar la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto con la aprobación de un acuerdo de cooperación técnica con el gobierno del Reino de Camboya, que fue suscrito en algún momento en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en el año 2012. 2012. Estamos en el 2023. Ah, perfecto. Dale, vamos con Gonzalo. A ver de qué se trata. A ver.
Muy buen día, Horacio, para vos, para los compañeros. Estamos junto al diputado Juan Manuel Pedrini, que en la previa nos había comentado algunos conceptos, pero justo arrancaba la comisión. Entonces, bueno, una vez que ya finalizó, le agradecemos nuevamente, diputado, y cuéntenos un poco qué ha dejado esta comisión de análisis y seguimiento justamente del cumplimiento de estas normativas tributarias. ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo están? Bueno, creo que fue una muy buena iniciativa, ¿no es cierto?, del presidente de la comisión, de Martín Tetaz, de convocar a distintas personalidades que casi todos tributaristas, que nos explicaban cómo se puede mejorar la recaudación en Argentina, cuál es el estado de los entes recaudadores. Nosotros desde el Chaco propusimos que venga el contador Carlos de los Santos. Él es un ex director del Banco del Chaco y que tiene un libro que se llama Peso Argentino Digital, donde se propone digitalizar todo el circulante, que no haya más billetes físicos, sino que sea todo a través de transacciones digitales, todas las transacciones. Eso permitiría que toda la economía que está en negro comience a tributar y se pasaría de un déficit fiscal importante que tiene la Argentina a un superávit en forma inmediata. Esa es la teoría que hoy vino el contador de los Santos a exponer en esta comisión. Esto tiene sus ventajas y sus contras. La ventaja es una mayor formalización y la desventaja es que mucha de la economía hoy considerada informal se basa en el no pago de impuestos, si tienen un empleado, en el no pago de las cargas tributarias, y tal vez no soporten una carga tributaria por más que sea mucho más baja que la actual. Hola Pedrini, aquí en Bonn junto a Braslaski y Varela, gracias por atendernos antes y en el después. Nos das el marco necesario como para poder comprender de qué se trata, más allá de algunos apuntes que hemos tomado. Varela, Pedrini. Bueno, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Le quería consultar cuál era su parecer y cómo cree que podría en todo caso aplicarse un poco lo que se habló y el impacto que tiene en la provincia de Chaco. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que lo ideal sería bajar un poco la carga tributaria, de eso no hay ninguna duda. Ajá. Los dos desafíos son bajar la carga tributaria con una ampliación de los contribuyentes, ¿no es cierto? Tenemos una economía informal que uno de los especialistas la cuantificó en aproximadamente un 40%. Si esto es así, sin dudas de que es altísimo, ¿no es cierto? En teoría, de expandirse la cantidad de contribuyentes, se podría bajar las alícuotas, por ejemplo, del IVA, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, que las tenemos bastante arriba de algunos vecinos. Por ejemplo, nosotros vemos lo que sucede con las vías navegables. Nosotros prácticamente ya no tenemos buques fluviales argentinos. Todo lo que corre por las vías navegables, por el Paraná concretamente, o por el río Uruguay, son de bandera, en su gran mayoría, de bandera paraguaya. Sí. Paraguay se transformó en la tercera flota fluvial del mundo, de flota fluvial de río, ¿no es cierto?, no sí, marítima, del mundo, después de Estados Unidos y después de China. Bueno, ¿cuál es la razón fundamental para que eso suceda? ¿Por qué los armadores argentinos trasladaron el asiento de sus negocios a Asunción del Paraguay cuando antes la tenían aquí? Por la carga tributaria que hay en los dos países. Estás hablando de una carga tributaria del 35% en el impuesto a las ganancias contra el 20%. Claro.
de un IVA del 21% a el 10%. Eso hace, y ni hablar de una legislación laboral prácticamente inexistente en Paraguay contra las regulaciones en Argentina. Bueno, ¿el resultado cuál fue? Todas las banderas, todos los buques que navegan nuestro Paraná tienen bandera extranjera, tienen bandera paraguaya, y se comienza a ver también banderas bolivianas en algunos contenedores. Es interesante porque acaba de mencionar dos países que no tienen salida al mar, ¿no? Bueno, digo, con el en desarrollo esto- de una industria Claro. naviera. Totalmente. En esto de la mentira del capital, existen estos subterfugios. Esto que usted está señalando y subrayan los compañeros, y por supuesto subrayo, es decir, desde la guerra con Chile, Bolivia no tiene salida al mar. Claro. A ver, no jodamos. Una bandera en un barco sin mar es una mentira, es una farsa, es una estafa. Claro, Y- no, lo que pasa es que ellos se comunican en el río Paraguay, en la naciente del Paraguay. Brasil agarra una punta de Bolivia en Corumbá y después entra a Paraguay. Tiene una parte ahí del coso, y ahí Y es ahí, desde esa ahí conexión sube la bandera. que Bueno, igual que Vicentín. que nos ahí mintió- viene. Y venían antes, no sé si usted recuerda, A ver. un yacimiento que en los 70 era muy conocido, el Mutún, un yacimiento de hierro boliviano que bajaba por el río Paraguay y después agarraba el Paraná Claro. para, Bueno, yo digo, para abastecer los delincuentes de hierro a la Vicentín, Argentina. los delincuentes de Vicentín armaron una oficina en Claro. Paraguay con Bueno. un sello y 6 trabajadores para contrabandear todo el grano argentino por lo que ellos llamaban la hidrovía. Entonces, Sin duda. Ahí tiene un caso concreto, ¿no es cierto? De lo mismo que cuando uno ve los camiones, filas de camiones que en el Chaco vemos que van con la soja del Chaco van para el norte, van Claro, tal cual. para Paraguay. Tal cual. ¿Para qué van? Si no hay ninguna fábrica de ¿Cierto? aceite, ¿Para qué no van? hay no hay absoluta. ¿Para qué van? delincuentes. Ya sabemos lo que y, van, ¿no es y cierto? estoy Entonces, pues, recordándome claro, quién y fuera, allá dicen quién y fuera ¿cuál es la presidente? otra operatoria que hacen? Sí, y digo quién fuera presidente ¿Cuál es la otra del Banco operatoria que Nación, hace? Dice- de apellido sí. Fraga, que le dio un crédito a Vicentín sabiendo que no se le iban a pagar nunca. Nunca. Y se la dio. Sí. En una quiebra Exacto. monumental. Y después venía por la vida enseñándonos qué teníamos que hacer en la economía cotidiana. Están disfrazados, son lobos disfrazados. No, y bueno, tuvo una célebre frase que era: les hicieron creer a la gente que podían tener celulares y zapatillas. ¿Te acordás? ¿Te acordás? No sé si recordás. No, ¿cómo me voy a esa. olvidar? Sí, ¿Cómo sí, me voy a sí. olvidar? En la Argentina de la No impunidad sé si todo te acordás vale. que Todo vale. Diputado, ¿no? que quisieron hacerle creer a la gente que pueden tener televisor, plasma, Claro, celular, diputado, claro. ¿Te acordás? ¿Cómo van a pensar en tener esa Pedrini, Hay pregunta a Bran me queda en el tintero esto, con estas condiciones que estás comentando que tiene Paraguay respecto y que le ha permitido ser la tercera flota fluvial del mundo. Flota Es decir, fluvial. Es imposible. De río, Sí, sin de río, mar, de río, fluvial. no marítima. Sí, fluvial. Sí. Pero imposible competir o rearmar algo en la Argentina contra esta flexibilización laboral que estás comentando que hay en Paraguay por un lado y la baja carga impositiva respecto de ganancias, por ejemplo. Bueno, para eso existe o debería existir el Mercosur, para congeniar. Entonces, nosotros pero sabemos podemos que bajar no- un poco para el transporte fluvial y ellos deberían aumentar algunas alícuotas y nosotros bajarlas y tratar de buscar un punto de equilibrio. Pero es un Porque modelo si no, a seguir es esto de sumamente Paraguay, porque injusto. si el Estado paraguayo hace esto y No, se no. beneficia, ¿es un modelo a seguir? Flexibilización laboral y no, es un baja modelo. carga impositiva y tienen No. una flota No. espectacular. No.
No, decididamente no, porque esa flota es una ficción todo. Los armadores son en su gran mayoría argentinos y uruguayos. Eso es una ficción, o sea, tienen unas oficinas, como bien decían ahí, ¿no es cierto? Tienen una oficina. Fíjense que el combustible ya lo cargan en Argentina. El combustible, muy poco combustible cargan en Paraguay. Todo eso, bueno, claro, todo Y eso. no es para dar una vuelta a manzana. Que usted ve, Los viajes intercontinentales que tienen un hacen. precio diferente. Claro, con ese precio diferencial. Tienen ¿cómo? tienen un precio diferencial para el combustible y por eso lo cargan en los puertos ¿Te das argentinos. cuenta? Estamos en el horno. Una mano de obra paraguaya, una bandera sobre el buque. Bueno, pero a lo que iba yo, ¿cómo se soluciona esto? Para eso está el Mercosur. Hay que negociar. Tal cual. Coincido. Hay que negociar, hay un equilibrio tributario y de salarial de los trabajadores que se ocupan, porque ahí hay un tránsito internacional. Entonces, justamente por eso se hizo el Mercosur. No estamos hablando de trabajo externo, estamos hablando de un trabajo multinacional. Te digo un montón de gracias. Buena Entonces vida. nosotros ponemos el río y el combustible en y todo ellos esto, ponen nada el más. negocio. Listo. Chao, querido, muchas gracias. Claro, nosotros ponemos Hasta el río. luego. Hasta luego. Bueno, Gonzalo, algunas referencias, algunos apuntes. Bien, Horacio, bueno, aquí ya no ha quedado prácticamente nadie, por eso el doble agradecimiento para con el diputado Pedrini. Cuando digo nadie, obviamente hablo de las personas que estuvieron como protagonistas, porque sí está trabajando. Exactamente, porque toda la gente de seguridad, de limpieza está trabajando como siempre, y de aquí se han hablado temas muy importantes, Horacio, como el cumplimiento de los contribuyentes, que es algo muy complicado y no es lejano a lo nuestro, como puede ser pagar nuestros aportes y demás, entre otros temas, los negocios que al tributar en otros países a veces les conviene a aquellas personas que abren un negocio, y por eso justamente es donde hay que trabajar para que justamente eso no suceda. Eran algunos de los apuntes que se pudieron escuchar entre tantas palabras, ¿no?, que se dijeron aquí dentro de esta y muy interesante comisión que se ha reunido, que recordemos tiene el nombre de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias. Hasta la próxima. Salute. Salute. Bueno, minuto más, minuto menos, arrancará la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, dijimos, que entre otras cosas aprobarán acuerdos pendientes. Mira esto. Proyectos de ley en revisión por los cuales se adhiere el protocolo de control y prevención del virus del dengue, que no es un tema menor, estamos en plena pandemia, y el protocolo de vigilancia epidemiológica del Mercosur de la enfermedad por virus Zika, que fue firmado en 14 del 16. Mirá, don Gonzalo, qué reflejos ¿Cómo que está tiene. Gonzalo? Qué reflejos que tiene Gonzalo. Parece River. Bueno. Epa, allá vamos. Gonzalo. Bien, Horacio, quiero decir que aquí hay un gran trabajo de nuestro productor Germán Martínez, quien ha encontrado, luego de que todo se ha disuelto por aquí en cuanto al movimiento, al diputado Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro, quien muy amablemente se ha acercado. Diputado, recién hablábamos un poco con el diputado Pedrini de las conclusiones y sobre todo de cómo puede hacer una reunión informativa para luego crear un proyecto y mejorar este aspecto de los contribuyentes, básicamente para que cumplan las normas, para que baje la carga tributaria aquí en nuestro país y que los negocios, o las personas que quieren imponer un negocio puedan hacerlo aquí en nuestro país. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, la verdad que muy interesante la exposición de todos los especialistas. Creo que los que estamos en la materia escuchamos de vuelta temas en los que tenemos la asignatura pendiente desde la Cámara de Diputados de trabajar. Escuchamos respecto de las necesidades de avanzar en una simplificación tributaria. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema tributario es la excesiva complejidad, el excesivo costo que tiene para los contribuyentes dar cumplimiento. Escuchamos también hablar de los parches que se le hacen a impuestos como el impuesto a las ganancias, y la verdad es que
muchos diputados hemos presentado proyectos para avanzar en reformas integrales puntualmente en este impuesto, pero nos falta encontrar esos consensos para poder abocarnos a una discusión de fondo y lograr tener un impuesto a las ganancias, por ejemplo, que sea más equitativo, que no trate distinto a los trabajadores autónomos respecto de los asalariados o que no exista ese salto tremendo con los monotributistas. Y creo que alguna vez debemos tomarnos el tiempo y tratarlo. Tal vez no tenga giro esta comisión, pero sí en otras comisiones, y abordar una reforma integral, por lo menos de algunos impuestos, de los impuestos que son más emblemáticos, de aquellos impuestos que son considerados buenos porque son justos, porque no son regresivos, y luego sí avanzar en una revisión integral de todo el sistema federal de impuestos, donde no solamente la nación cobra impuestos, también las provincias, también los municipios, y muchas veces se avanza con regímenes de retención, otra de las grandes críticas al sistema tributario, regímenes de retención que terminan distorsionando o cobrándole más de lo que deberían a los contribuyentes, que terminan acumulando saldos a favor que hacen que lo que terminan pagando es más de lo que establece la ley fiscal o la ley impositiva. Así que creo que hay muchos temas para recordarnos a los diputados que tenemos aquí una gran asignatura pendiente, y otra de las conclusiones, si me permiten, que creo que es muy importante y pocas veces se habla, también fue una de las conclusiones de algunos de los expositores, la interrelación que hay en la cadena de evasión, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de evasión de una empresa, o la correlación directa que hay entre el empleo informal y las ventas en negro? Es decir, una empresa, en la medida que puede hacer gastos en negro, es que intenta tener ingresos en negro. Esta correlación es muy importante porque uno de los principales costos que tienen todas las empresas o todos los emprendimientos es el costo salarial, y si estamos hablando que un tercio de ese costo salarial es empleo informal, es empleo en negro, bueno, ahí hay una correlación directa. Si atacamos esa causa, si disminuimos el empleo informal, vamos a disminuir también la evasión impositiva. Hola, Domingo, aquí en Bonn junto a Varela y Braslavsky. ¿Cómo te va? Gracias por tu tiempo de reflexión. Digo, en un país donde se evade, donde se juega todo el tiempo, porque con argumentos de que la presión es importante, que es imposible crecer con tanta coacción impositiva. Digo, gobierno más, gobierno menos, anterior o el posterior. ¿Cómo se va a trabajar? Porque este es el universo donde tienen que modificarse, no a capricho de cualquier ministro de Economía que desembarque. Digo, acá hay que sentar las bases, me refiero al Parlamento. Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué tal, un saludo querido? ahí a Muchas todo el piso. gracias. Efectivamente, creo que es multicausal, como todos los problemas que arrastramos en nuestro país históricos. No hay una solución mágica, no hay una solución fácil. Pero coincido plenamente en que se tienen que lograr acuerdos mínimos aquí en el Congreso, ya sea para tratar los temas que tienen que ver con la penalización a los evasores, o la simplificación, o avanzar en un diseño de un sistema tributario más justo y esa es la palabra, que sea más cumplible por parte de los contribuyentes. Braslavsky. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? La pregunta es, además vos has sido ministro de Hacienda o Economía, ¿no?, de la provincia, así que conocés el tema desde adentro. Okay. ¿Es posible llegar a acuerdos políticos que se necesitan para esta revisión integral que estás comentando que es tan necesaria? Sí, sin dudas es posible. Creo que los consensos fiscales, con sus pros y sus contras, son un ejemplo de acuerdos que se pueden lograr, de los más complejos, porque se requiere ahí la coordinación entre nación y provincia, y creo que sí, que es posible. Otro tema que, ya que mencionás el rol de las provincias o el rol que tuve como ministro, siempre se critica, y con razón, al impuesto sobre los ingresos brutos por los efectos distorsivos que tiene, etcétera, pero existe a nivel nacional también un impuesto que tiene las mismas características, los mismos efectos distorsivos, que es el impuesto al cheque, y muchas veces se olvida mencionarlo también. Y una reforma integral no tiene que ir contra los ingresos de las provincias solamente, sino que hay que mirar con la misma vara
todos los impuestos. Pero volviendo a tu pregunta, creo que sí, que es posible, que hay que tener la determinación y en esto el rol que cumple el gobierno nacional y la fortaleza política que tiene para encarar negociaciones de este tipo es fundamental, pero tiene que además del diagnóstico, tiene que haber una decisión política fuerte de avanzar con reformas de este tipo, porque no son fáciles, está claro. Agustín, ¿cómo te va? Pablo Varela te saluda y te quería preguntar, ¿qué dependencia tiene una provincia respecto de ingresos brutos o de los tributos provinciales? Digo, teniendo en cuenta que obviamente están los coparticipables, pero ¿qué, por lo menos en tu experiencia en Río Negro, qué tanta necesidad tienen una provincia de recaudar esos tributos para que los números les cierre, obviamente, ¿no? Bueno, varía mucho de provincia a provincia. En la ciudad de Buenos Aires los impuestos propios representan un porcentaje altísimo, en otras provincias es insignificante comparado con los fondos que llegan por coparticipación federal de impuestos. La verdad que varía mucho. Provincias como la nuestra, que tienen además el beneficio de tener regalías por la renta petrolera, también tienen un mayor porcentaje de ingresos propios. Pero la verdad es que no podemos hablar de una situación igual en todas las provincias. En algunas provincias, ya te digo, es muy poco significativo y en otras es muy significativo, como en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Te quería consultar, Agustín, también. Al principio me quedó algo que dijo Leandro Cuccioli, ¿no? Ex jefe de la FIP al principio, muy al inicio de la exposición. Él dijo que los argentinos no nos gusta, no queremos pagar impuestos porque no nos sentimos parte de un proyecto de país. No sé si compartís esa mirada. Él dice que no es solo un tema de recaudación, un tema técnico de la FIP, de cómo recaudan las provincias, sino que es multicausal el tema tributario. Y es sentir que también que la gente que contribuye, que está recibiendo a cambio, ¿no? Y que uno es parte de un todo. No sé cuál es tu mirada al respecto, si coincidís en eso. Creo que lo dijo otro expositor más tarde, sí. A nadie le gusta pagar impuestos, ni a los argentinos, ¿Pero por qué no nos gusta ni a los pagar? canadienses, ni a los finlandeses. No, pero quizás... Porque es una imposición del Estado. Sí, bueno, pero en Canadá, por ejemplo, la gente recibe salud y educación gratis de alta calidad. Aquí se pagan impuestos y no vuelve una contraprestación. No hay ruta, sí, no hay hospitales, que hay no hay salud, de eso, no hay educación. Sí. Hay un efecto de eso. Eso se ve mucho más claramente en los municipios, donde el cobro de la tasa está directamente vinculado al estado en el que están las calles y a la acción del Estado a partir del cobro de ese impuesto. Tal vez es más difuso verlo a nivel provincial o a nivel nacional, pero sin lugar a dudas que existe o hay un mayor enojo cuando el ciudadano, el contribuyente, ve que lo que paga no vuelve en servicios, y eso predispone mal a la hora de lograr un cumplimiento voluntario en el pago de los impuestos. Te digo un montón de gracias, Domingo. Un montón de gracias. Gracias siempre por tu disposición y por supuesto por tu compromiso. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y a vos también, querido Gonzalo, muchísimas gracias. Cuando vos lo dispongas, ya sabés, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Así que chau. Dale. Bueno, hablando de pensar en voz alta, el querido Varela ha trabajado y con nosotros comparte. Dale. Sí, vamos a repasar uno de los temas que fue tratado ayer, que tuvo media sanción ayer en la Cámara de Diputados en la sesión, que es el programa de pubertad precoz, un tema obviamente orientado a lo que tiene que ver con la salud. La titular de la Cámara Baja había pedido tratamiento y aprobación, Cecilia Moró, que había recibido algunos padres preocupados por esta temática. Fue aprobado con 175 votos afirmativos, fue por unanimidad. Había bastantes diputados ayer ausentes y voy a leer un poco la definición de lo que es la pubertad precoz. La pubertad precoz es una condición que lleva a los niños y niñas a adquirir en forma temprana caracteres sexuales secundarios. Esta problemática no se reduce solo a cambios físicos, también conduce a otros emocionales y psicológicos. Así que es un tema muy específico. Tenía presentado un proyecto la gente de la UCR de Evolución de la Ciudad de Buenos Aires, y acá vemos
que dentro de los objetivos está el acceso gratuito del diagnóstico, la asistencia y la provisión de medicación, generar un protocolo de actuación, fomentar la capacitación de los profesionales de la salud e impulsar campañas de concientización. En la próxima placa vemos que, haciendo un poquito de números, se estipula que hay 2.500 familias afectadas por esta patología y 8.000 personas u 8.000 casos. En definitiva, son en concreto de los que estamos hablando en la Argentina. Estamos hablando de estadísticas obviamente provisorias. En la próxima placa vemos algunos textuales, ¿sí?, de los diputados ayer durante el debate. De vuelta, el proyecto salió por unanimidad, no hubo ahí ningún tipo de fricción o roce o contrapunto. Mónica Fein es la titular de la Comisión de Salud, así que fue la miembro informante. Y la diputada santafesina del socialismo dijo que esta problemática genera multiplicidad de efectos que afectan la calidad de vida de muchísimos niños y niñas, y el programa que nos proponemos crear contempla el acceso a un diagnóstico y tratamiento oportunos. También vemos un textual de Goyán, que es el vicepresidente de la Comisión de Salud, que dijo que el proceso que asegure el acceso no es solo tener la norma, sino también conseguir que estos medicamentos estén cada vez más al alcance de los financiadores del sistema de salud. Pablo, el tema de los medicamentos es interesante, ¿no? De acotar que es medicación para retardar, al detectarse la pubertad precoz. Es para demorarlo. Para demorar el desarrollo del niño o la niña. Exactamente. Y eso hoy se puede hacer. Ese ciclo evolutivo, exactamente, que a veces viene a contraedad, se pueda no frenar, sino demorar en el tiempo biológico. Lo cual permite también un crecimiento pero natural, que se produce antes de la edad del desarrollo. Tal cual. Contame, Pablo, mientras Guido va a armar su historia, alguna síntesis si uno tendría que resumir en muy pocas palabras la sesión de ayer. Bueno, me parece que lo más importante fue lavado de activos con desinteligencias o diferencias en lo que tuvo que ver con Juntos por el Cambio, si bien terminaron votando de manera unificada o terminaron unificando una posición. Ahí recordemos que el Frente de Todos había impulsado un dictamen de mayoría, firmado también por el PRO, una conversación que se llevó adelante con el diputado Pablo Tonelli, pero después hubo un dictamen de minoría de la UCR, de la Coalición Cívica y del Interbloque Federal, en donde proponían que el titular de la UIF sea no designado por el Poder Ejecutivo, sino concursado. Y ese fue el principal punto de discordia. ¿Y eso demoró? Eso demoró, sí, incluso durante el transcurso de la sesión no estaba claro, no se sabía cómo iba a votar el PRO. Sí, al principio parecía que se iba a abstener, bueno, después terminaron votando de manera negativa. Sí, me parece que el Frente de Todos tuvo en algún momento incertidumbre respecto a si estaban los votos o no para aprobar esto. Hubo un contrapunto entre Germán Martínez, Karina Banfi, algunos diputados de la UCR, y también se reflejó ayer en los discursos, durante la sesión en el recinto. Así que me parece que eso fue lo más destacable. También me parece interesante la cuestión de todos los temas relacionados con la salud y las guardias médicas, que los médicos no van a tributar o no van a pagar lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias con la cuarta guardia que hacen en el mes. Eso es algo interesante porque estaba faltando personal de salud en algunas guardias. Fue aprobado en diputados. Del Senado. Exacto. En revisión del Senado, ¿no? Pegó varias vueltas ese proyecto, ¿no? Tal cual. Fue aprobado en diputados, fue a Senado, Senado lo modificó y ahora ayer tuvo sanción definitiva. De hecho, fue incluido en el temario sobre tablas por Goyán, que lo mencionábamos recién en este programa de pubertad precoz. Bueno, él también como hombre de la Comisión de Salud lo incluyó en el temario sobre tablas. No hubo disidencias al respecto, pero quiero decir, hubo sí modificaciones y estas vueltas que explicaba Guido de los cambios en la Cámara Alta. Pero interesante técnicamente, ¿no?, de lo que es el reglamento de la Cámara, que en una sesión especial poner un proyecto
que no está en el tema del día, necesitaba 3/4. Claro. 3/4 de los presentes. Yo digo, en Y el los ida y tuvo, ¿no? vuelta, Sin duda. En el ida y Fue vuelta. ley. ¿Estaban enojados algunos? No. ¿Hubo enojos, chicanas y esas cosas? No. Como habitualmente pasa. Un poquito, pero Poquito. Estaba sí. todo- Estuvo ya estaba bastante- todo Estuvo casi bastante negociado, tranca. ¿no? El tema de lavado de activos, tranquilo. evidentemente no hubo una Estaba todo intención negociado. no hubo una intención de obstruir lo que salga del proyecto, Claro. sí de marcar fuertes Que salga lo diferencias. más limpio, la diferencia. Porque de los salió con contratos. 111 votos. Sí. Si no tenés los ¿A qué hora 129, terminó todo? se, lo A la puede- tarde. se Yo hubiera estaba- podido bloquear, pero Eso no era la terminó intención. antes de las 6 de la tarde. Eso se aprobó antes de las 6 de la tarde porque yo estaba viendo, estaba atento. Sí, Sí, fue fue uno antes. de los primeros temas. Sí, no, sí. no sé si no fue el primero o el tema de ¿Y vos qué síndrome de Down. trajiste, Diego? A ver. Bueno, otro de los temas, este fue de los últimos, si no me equivoco, si no fue el último. Dale. Veníamos, lo vinimos tratando acá en DTV, ingreso y egreso de tropas, que es un proyecto que envía el Ejecutivo. Anualmente el Congreso tiene que dar autorización para que las Fuerzas Armadas puedan salir con efectivos y medios a hacer ejercicios militares y puedan ingresar en ejercicios combinados que se hacen dentro del territorio nacional, tropas extranjeras. Bueno, fueron avalados por la Cámara Baja, como se esperaba, prácticamente no hubo debate. 161 votos afirmativos, 5 negativos y 3 abstenciones. Entre los 5 negativos se contaron los 4 de la izquierda, Claro. el bloque del Frente de Izquierda. Se aprobaron el calendario de ejercicios combinados que va entre el 1 de septiembre de este año hasta el 31 de agosto de 2024. En la siguiente placa tenemos algún detalle. Bueno, ¿para qué se hacen ejercicios militares? En tiempo de paz es el tema principal que ocupa a las Fuerzas Armadas, es poder ejercitarse. Se hace para reforzar la cooperación y la confianza mutua de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto con sus similares de otros países. Vemos que son 8 ejercicios militares los que fueron aprobados, 7 los va a hacer la Armada Argentina y 1 corresponde a la Fuerza Aérea. 4 son de carácter multilateral, es decir, participan en ese ejercicio varios países, y 3 son bilaterales, Argentina con otro país. Y 1 llamado de oportunidad, que es aprovechar la oportunidad de que un buque de guerra de extranjero pase por el litoral marítimo argentino. Se le suma un barco o 2 medios de la Armada y aprovechan y hacen algún ejercicio combinado. Tenemos algo más. Bueno, el Viekaren. Todos estos son ejercicios que se hacen hace muchos años. Vienen con continuidad la mayoría de ellos, ¿no? El Viekaren plantea una situación de asistencia en emergencia o catástrofe. Decime, ¿con quién lo haces? ¿Lo haces con Fuerzas Armadas del Mercosur y Estados Unidos? Mercosur, Estados Unidos, España, Francia, Suiza, Suecia, perdón, y uno que es por acá, el Atlas Sur es con Sudáfrica. Es decir, no entra ni Cooperación China... sur-sur, le dicen. Vuelvo. No entra ni China ni Rusia. Con Rusia no sería nada, hubiera sido más noticia, China... ¿no? Y con China creo que no hay Es ejercicios decir, con China. Es algunos países de Europa, pero esencialmente con Mercosur y Estados Unidos. Mercosur, hay con Por eso Chile, vino, con Paraguay, decime, Uruguay más y allá Brasil. De los intereses, el otro día me lo estaba preguntando cuando te estaba recordando, más allá de los intereses naturales y recursos naturales que tiene la Argentina, ¿la 1 del Comando Sur vino para esto? No. No, vino parte de la 1 del Comando Sur, marca un poco el territorio. Que tengan cuidado con los terroristas de acá. Y tiene que ver de allá, con la diplomacia y transmitir mensajes de lo que es la diplomacia militar. Pero a la Argentina le interesa, a las Fuerzas Armadas Argentinas, porque lo vi interoperar. Lo vi a Tayana. Por ejemplo, el UNITAS, ¿no? Que está ahí. Sí. Interoperar con Estados Unidos es estar en la primera liga, ¿no? Se puede bajar, pero es estar con la superpotencia planetaria. Pero ¿no? También estás alineado a los intereses Sí. también. es parte, pero bueno, no El es mundo solo se Estados ha Unidos. globalizado un poco. No estamos solo con Estados Unidos, estamos con el Mercosur, estamos con Europa, y bueno.
y son ejercicios que se hacen todos los años, ¿no? El UNITA es un ejercicio naval muy importante. Que creo que viene casi desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, y el Crucex es el que se hace en Brasil de Fuerzas Aéreas, ¿no? Todos estos, en el ejercicio se dice que, bueno, que es una ejercitación de Naciones Unidas, ¿no? Y también, no tenemos casi tiempo porque queremos escucharte completar el informe, pero hay que ver con qué vamos a jugar, porque yo puedo ser Maradona o cualquiera de los grandes muchachos, o Barco, que ahora se ha deslumbrado, este pibe 17 en Boca, puedo ser pero si no tengo botines ni zapatillas, es más difícil. Y bueno, vamos con lo que tenemos. Si otro día podemos hablar de, vamos a ponerle, de los problemas que hay. Con lo que tenemos. Sí. Y sí. Hay serios problemas, pero bueno, no es una prioridad para ninguno de los últimos gobiernos, ninguno de ellos. Un reequipamiento, una apuesta un poquito a punto. Si querés jugar en primera. Aunque tenemos el 8º país en extensión del mundo, el 8º, y tenemos que cuidar un litoral marítimo y un territorio nacional, pero bueno. Ayer se presentó el primer avión de Aerolíneas Argentinas de carga únicamente. Ayer, 2023. Ajá. Un Boeing que será exclusivamente para carga. Cuando tuvieron que ir a buscar las vacunas, por ejemplo, se tuvo que desmantelar los aviones de pasajeros. Sí, sí. Argentina no tenía en su línea de aérea de bandera. Un cargo, le dicen cargo, ¿no? Un cargo. Un cargo. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Entonces, es para otro momento. Hay muchas asignaturas pendientes. Total. Por ejemplo, comprar 4 submarinos a Francia, convencionales, serían 2.600 millones de dólares. Me parece un montón. ¿Qué gobierno hace eso o prefiere inaugurar, hacer? Bueno, más que inaugurar, prefiero hay que hacer hospital. Un gran acuerdo político. Sí, sí. Yo prefiero un hospital. Bueno, no un hospital. Ponés 10 hospitales, 20 hospitales de alta complejidad. No tengo que ser, qué sé yo. Pero por eso son acuerdos políticos importantes y la discusión hay que llevarla a otros niveles. Total, ¿no? Total. Bueno, dale, estamos a 2 minutos. ¿Listo? ¿Colorín colorado? Digo, qué cosa a veces soñar, ¿no? No está mal. ¿Soñar? Uno quiere competir y quiere formar parte. Ya las relaciones carnales de la década del 90 sabemos de qué se trataba. Con una guerra de Malvinas que la tenías ahí cerca y los muchachos del norte ya habían hecho alianzas con Inglaterra para hacer el lío bioceánico. Pasa que el mundo es... ¿Cómo se llamaba el juego de la guerra? El TEC. El TEC. El TEC. Es un poco más complejo que el TEC, ¿no? Es un poquito más complejo. Bastante más. ¿Jugabas al TEC? Bueno. Me encantaba, sí. ¿Qué juego de mesa recordás de pibe? El Trivial. Trivial. Vos sos de la generación... Él es de la generación de... ¿Cómo era ese de la fortuna, de la guita? Sí, la rueda de la fortuna no. ¿El estanciero? No, el estanciero. No, pero el estanciero fue muy reemplazado por el Life. Los caminos del ex, no me acuerdo cómo se llama. El Life, que compras bonos en la bolsa. Ese era, el camino del Life. Sí, no, el Life. El Life. Hoy día. El estanciero... Hablando de los bonos, estoy viendo que los bonos argentinos... A mí me encantaba el estanciero. Los bonos argentinos tienen que estar por el subsuelo. Bueno, compañeritos, muchas gracias. Estamos despacito pisando las -5. Ha sido una jornada interesante y cada día siento que, sobre todo con compañeros y compañeras, nos ayudamos a pensar en voz alta una Argentina que necesita ponerse de pie. Desde el Parlamento, así como lo hablábamos con los diputados, cualquier iniciativa, si viene y transita, el Parlamento es democracia pura. El resto es otra cosa, son caprichos de quien maneja el país con decretazos. Gracias, ahí están otro equipo de Diputado TV. Buena vida para vos. Gracias. Buena vida para usted. Hasta la próxima, Horacio. Y buena vida para ustedes. Nos estamos reencontrando. Gracias.